Perfecto. Bueno, compañeros, bienvenidos y vamos a iniciar con esta práctica del día de hoy. Esta práctica titulada El expediente del yo, que le estuvimos aprendiendo a hacer en la conferencia del sábado, pero pues hoy la vamos a llevar pues a la práctica. Vamos a estar aplicando aquello que estuvimos pues aprendiendo. Bien, como les decía, el objetivo de esta práctica es identificar cómo un defecto determinado nos ha generado mala relación con nuestro cuerpo físico, con los demás y con nuestro interior, con nuestro ser, ¿no? Con sí mismo, refiriéndonos pues a nuestro ser, a esa parte divinal que hay en cada uno de nosotros. Y de esta forma pues vamos a obtener la fuerza para irnos en contra de este yo, porque vamos a descubrir, ¿no? Cómo todos los problemas, todos los sufrimientos, todos los inconvenientes, toda la desarmonía que hay en nuestra vida, que hay en nuestro interior, pues es a causa de esos defectos psicológicos que nos llevan a actuar de una forma equivocada, de una forma pues incorrecta, ¿no? Y de ahí pues devienen esos problemas y esas desarmonías, devienen incluso pues esos karmas, devienen esas malas relaciones, enemistades, conflictos con los demás y pues también con nuestro ser, debido pues a la desobediencia. Cada vez que nosotros dejamos que un defecto psicológico se manifieste, pues ahí nos estamos alejando de nuestro ser porque estamos desobedeciendo a nuestra conciencia. Esta práctica en lo particular, ¿sí? En lo particular es pues una de las primeras reflexiones porque es una meditación reflexiva que yo en lo particular le hago a un defecto psicológico, ¿sí? Porque pues muchas veces uno tiene un defecto psicológico y uno no ve el problema con el defecto. Uno no le ve lo malo, uno no ve cuál es la perversidad, ¿no? Qué cosas negativas eso trae a mi vida. Y como uno no le ve la maldad, no le ve la perversidad, perdón, no le ve lo negativo, pues uno no tiene como esa fuerza, esa motivación, esa determinación para irse en contra de ese defecto psicológico. Pero ya cuando uno ve el problemón que le ocasiona a uno tal o cual defecto psicológico, pues eso le da a uno toda la motivación para uno de una irse en contra de ese defecto psicológico, porque uno se da cuenta de todo el daño, del todo el sufrimiento que le genera a uno, como este defecto pues mantiene nuestro cuerpo enfermo, ¿sí? Cómo este defecto nos roba nuestra energía, cómo este defecto nos genera enemistad, ya sea con la pareja, con amigos, con la familia, problemas en el trabajo, problemas de economía, y cómo nos genera ese alejamiento de nuestro ser, impidiendo que nosotros podamos pues ver resultados positivos en nuestras prácticas o avanzar en nuestro trabajo interior. Entonces ahí sí se motiva a uno a eliminar esa fuente y esa causa de sufrimiento. Por eso, pues esta es una de las primeras prácticas, ¿no? De las primeras reflexiones o meditaciones reflexivas que pues en lo particular yo le hago a un defecto psicológico y ahí pues está la recomendación, ¿sí? Recordemos un poquito lo que nosotros estuvimos pues estudiando en la conferencia del sábado para que pues lo tengamos fresquito, ¿no? Y entremos en contexto. Veíamos que nosotros los seres humanos tenemos tres tipos de relaciones: la relación con el cuerpo físico, la relación con el mundo exterior y la relación consigo mismo, que viene siendo pues la más importante porque es la relación con nuestro propio ser, ¿no? Con esa parte de Dios que hay en cada uno de nosotros. Veíamos cómo la relación con el cuerpo físico está muy mal, extremadamente mal, porque nosotros estamos enfermos. Nuestro cuerpo, los cuerpos existenciales del ser. Vamos a ver por acá. Listo. Muy bien, voy a ajustar un poquito por acá la calidad del video para que no hayan pues interrupciones en la práctica. Bueno, ahí tiene que ir un poco más fluido. Bueno, vamos a continuar. Les decía que pues la relación óptima con ese cuerpo físico es que esté pues en un estado de salud, ¿no? Y que sea utilizado pues
para su propósito, que es la condensación de la energía. Nosotros necesitamos este cuerpo físico para a esa energía sexual darle un sabio uso y pues regenerar el físico, regenerar el vital y crear los demás cuerpos existenciales del ser. Ese pues sería el estado óptimo, contrario pues a lo que se ve actualmente. Nosotros cada vez que dejamos que un defecto psicológico se manifieste, cada vez que nosotros mal utilizamos nuestra energía, extraemos esa energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo, pues allí estamos condensando energía de forma negativa y estamos generando todo tipo de karmas, y eso es lo que pues da lugar a que nuestro cuerpo físico esté enfermo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ven ese yo de la ira. Cuando uno deja que el yo de la ira se manifieste, este malutiliza nuestra energía, este condensa nuestra energía de forma negativa en un punto y de ahí surge una enfermedad, que también pues es un karma, ¿no? Porque pues nos dañamos a nosotros, dañamos a los demás con esa ira, estamos allí en ese punto dirigiendo, enfocando, malutilizando esa energía y de ahí viene pues, bueno, vamos a continuar. Bien, veíamos también pues la relación con el mundo exterior. Es pues todo lo que nos rodea, ¿no? Lo que está de aquí hacia afuera. Y allí pues está cómo nosotros nos llevamos con pues los familiares, con la pareja, con los compañeros de trabajo, pero también las situaciones externas, ¿no? Como el trabajo, pues cómo está nuestra economía. También pues allí incluimos lo que es la naturaleza, cómo tratamos nosotros a los animales, ¿no? Cómo nosotros tratamos a la naturaleza, y podemos ver también cómo está esa situación, ¿sí? Debido pues a nuestro egoísmo, a la falta de trabajo interior, cómo nosotros maltratamos a los demás, cómo nuestros yoes egoístas nos llevan pues a tratar a los demás, cómo contaminamos nosotros pues la naturaleza, el medio ambiente, los ríos llenos pues de tóxicos, los mares llenos de plásticos, talamos los árboles, cómo pues maltratamos a los animales, ¿no? Para sacar pues provecho de eso. Debido pues a nuestro egoísmo, ahí tenemos la envidia, cómo pues dañamos a los demás, cómo robamos a los demás, cómo criticamos, calumniamos a los demás, ¿sí? No somos capaces de ayudar a los demás si no hay ningún interés, si no hay ningún pago detrás. Así pues está esa relación con nuestro exterior, con aquello que nos rodea. El estado óptimo es que haya pues una verdadera confraternidad, ¿sí? Hablando pues de verdadera amistad, que eliminemos nosotros ese egoísmo y surge en nosotros pues ese servicio o esa aptitud de servir a los demás en forma desinteresada, que se manifieste verdaderamente pues lo que es el amor. Y para ello nosotros tenemos que sacrificar todos esos yoes egoístas que nos hacen pensar en nosotros mismos y en satisfacer cada uno de nuestros deseos, sin importar el daño que nosotros le ocasionamos a los demás, ¿sí? Cuando uno sacrifica sus yoes, pues entonces allí surge lo que es el verdadero altruismo, surge lo que es esa verdadera aptitud de servicio, de servir a los demás, de dar sin esperar pues nada a cambio, de cuidar también los recursos que nosotros tenemos como el medio ambiente, de cuidar incluso también pues a los animalitos, que aunque estén en un reino inferior, pues también tienen su importancia, ¿sí? Y bueno, el tercer tipo de relación es la relación que tenemos con el ser, ¿no? Con pues esa parte divinal en nosotros que también está muy dañada, muy dañada. Y cuando esa relación está dañada, que es el estado actual en el cual pues se encuentra, pues sufrimos bastante, ¿no? Porque siempre vivimos en esa oscuridad. eh, no, digámosle así, podemos ver, ¿no? Esa luz, nos negamos o por ese mismo alejamiento que se da, pues no recibimos esa guía porque no generamos esa relación directa y cercana con nuestro ser. ¿Por qué se daña ese tipo de relación? Por, pues, la desobediencia y también la soberbia. ¿Y cómo viene la desobediencia? Pues cada vez que nosotros accedemos a hacer lo que nuestros defectos psicológicos quieren.
cada vez que nosotros no nos negamos a nuestros deseos, sino más bien que buscamos la forma, ¿no? de obedecer ese deseo, pues entonces allí estamos desobedeciendo a nuestro ser. Y eso genera que nosotros nos alejemos cada vez más de nuestro ser. Y si nosotros nos alejamos de nuestro ser, que es esa luz que nos puede guiar, que es quien nos da la sabiduría, pues obviamente siempre vamos a estar cometiendo errores, vamos a ver que las prácticas en torno al conocimiento pues no nos van a estar dando resultados, no vamos a avanzar tampoco en torno a lo que es la relación con el mundo exterior, porque para ello hay que eliminar yoes, ¿no? Para uno llevarse bien con los demás hay que eliminar ese egoísmo. Y eso se hace muriendo. O para nosotros, por ejemplo, regenerar, crear lo que vienen siendo esos cuerpos internos, pues también tenemos que estar muriendo, ¿no? Para pues que esa energía se vaya limpiando. Recuerden que pues esa energía que uno libera con la muerte al fin y al cabo es la materia prima que nosotros vamos a utilizar cuando vamos a crear nuestros cuerpos. Por eso esta relación, que es la relación con el ser, pues es la relación más importante. Y a medida que nosotros vamos obedeciendo, vamos practicando la muerte, vamos negándonos al yo, pues esa relación se va volviendo cada vez más cercana. Contrario, pues, a, por ejemplo, un mago negro, ¿no? Que se llena de autosuficiencia, que se llena de soberbia, que solamente quiere complacer a sus defectos psicológicos. Entonces ahí, pues, se va alejando por eones de su ser. Y el estar en esa oscuridad, fuera de esa presencia de la luz, fuera de la presencia de nuestro ser, pues es algo que pues nos pierde, obviamente nos desviamos del camino y nos genera muchísimo sufrimiento, muchísimo más vacío. Y bueno, pues habiendo dado ese preámbulo, pues vamos a pasar entonces a hacer la práctica, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es identificar el defecto que vamos a juzgar despiadadamente. Recordemos que para la meditación reflexiva, pues tenemos nosotros que juzgarnos despiadadamente, ¿no? Hablando de esos defectos psicológicos que se manifiestan. ¿Sí? Solo así podemos nosotros pues formar lo que viene siendo ese expediente. Cuando una persona pues va a ser juzgada, vemos que pues hay un fiscal, ¿no? Y ese fiscal se encarga de buscar todas las pruebas de lo que esa persona hizo para írsela a presentar al juez, ¿sí? Para enjuiciar, para demostrar, ¿no? Por qué esa persona es culpable, por qué esa persona merece ir a la cárcel. Este caso pues es el mismo. Nosotros vamos a estar buscando pues todas esas malas acciones, todas esas pruebas en contra del acusado que viene siendo pues ese defecto psicológico. Y todo aquello pues demuestra el por qué ese defecto psicológico debe de ser eliminado y erradicado de nuestra psicología. ¿Sí? En este caso, pues el observador viene siendo ese fiscal, ¿no? Y el observado, pues vienen siendo ese acusado o esos defectos psicológicos. En este caso, el defecto psicológico que nosotros querramos, pues, trabajar o que querramos juzgar. Entonces, ¿qué si, por ejemplo, el yo de la soberbia, o por ejemplo el yo de la fornicación o el yo de la masturbación o el yo de los celos o puede ser el yo de la envidia o puede ser el yo del sufrimiento, cualquier defecto psicológico, ¿no? Incluso un defecto que uno ponga en duda que sea tan malo, ¿sí? No puede decir como que, bueno, el yo bueno o ese yo servicial, ¿no? No puede decir, bueno, pero ese yo servicial no puede ser tan malo, no puede estar ocasionando tantos problemas. Al fin y al cabo, pues uno tiene que servir a los demás. Esta práctica nos permite ver realmente qué hay detrás, ¿no? De esa forma de ser, para darnos cuenta si pues es algo consciente que se está manifestando allí o no. Bien, vamos a ver. Bien, lo segundo es que pues nosotros recordemos que la materia prima de toda meditación reflexiva son pues las escenas vividas. Nosotros vamos a estar trabajando con las escenas donde se haya manifestado ese defecto psicológico que nosotros pues nos hemos determinado a estudiar. El yo de la masturbación, bueno, pues vamos a trabajar con escenas donde se haya manifestado pues ese defecto de la masturbación. Lo mismo con cualquier otro defecto psicológico, ¿sí? Bien,
Vamos entonces a hacer la práctica, los pasos de la práctica, conjuraciones, una corta relajación y luego pues empezamos el proceso de reflexión. Primero hacemos la conjuración del belilín y luego el círculo mágico. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar de la siguiente manera. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Hagamos ahora el círculo mágico de la siguiente manera. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss. Ahora hacemos la petición de asistencia a nuestros padres internos. Recordemos que pues la podemos hacer con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser: Padre mío, Señor mío, Madre Divina, os ruego, si es vuestra voluntad, me asistan en esta práctica que tiene por objetivo descubrir cómo este defecto psicológico daña la relación con mi cuerpo físico, la relación con el exterior y con los demás, y la relación con mi propio ser divinal. Y ahora vamos a relajar la emoción, la mente y el cuerpo físico. Cerramos nuestros ojos y vamos a relajar la emoción a través de la respiración. Vamos a inhalar profundamente. Luego vamos a exhalar por la boca pronunciando el mantra Msa y vamos a sentir cómo nuestra emoción se distensiona, cómo sacamos fuera cualquier emoción negativa que se pueda estar manifestando en este momento. Comenzamos inhalando profundamente y luego exhalamos por la boca. Inhalamos otra vez. Exhalamos. Lo hacemos una tercera vez. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una quinta vez. Exhalamos. Para relajar la mente lo haremos pues escuchando sonidos. Vamos a enfocarnos en los sonidos que están a nuestro alrededor. Comenzamos por aquellos que estén más cercanos. Los escuchamos sin identificarnos, luego los soltamos y tratamos de escuchar otro sonido que esté un poco más lejano en la habitación. Seguimos haciendo esto por un minuto. Vamos a enfocarnos en los sonidos que están en nuestra habitación, luego sonidos que están fuera de ella, incluso pues en la calle. Y de esa manera lograremos que nuestra mente se calme.
Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico utilizando la imaginación. Vamos a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo para asegurarnos que estén distensionadas, que estén cómodas, relajadas. Vamos a iniciar por nuestra pierna derecha, sintiendo cada uno de los dedos del pie derecho, planta del pie, parte delantera, tobillo. Continuamos ascendiendo por la pantorrilla, rodilla, muslo, hasta la cadera. Con la pierna izquierda el mismo proceso. Nos enfocamos en sentir los dedos del pie izquierdo, planta del pie, parte delantera, tobillo, pantorrilla, rodilla, muslo y cadera. Ahora nos enfocamos en sentir nuestra espalda, espalda baja, espalda media, espalda alta, hombros. Por la parte delantera vamos a sentir nuestros órganos sexuales, el abdomen, el pecho, los hombros. Nos adentramos a nuestro cuerpo físico. Vamos a verificar que nuestros órganos internos estén relajados, que no haya ninguna incomodidad. En este momento, pues vamos a enfocarnos en nuestro brazo derecho, partiendo desde el hombro hasta llegar a la punta de los dedos. El mismo proceso con el brazo izquierdo. Vamos a sentir desde el hombro izquierdo hasta la punta de los dedos de la mano izquierda. A partir de los hombros sentimos nuestro cuello que esté relajado, distensionado, suelto completamente. Y luego vamos a sentir nuestra cara y cada una de sus partes, que estén relajadas, que no estén apretadas. Vamos a verificar la barbilla, la lengua, los dientes, la nariz, los pómulos o mejillas, los ojos, cejas, el ceño, incluso nuestro cuero cabelludo. En este momento nos vamos a hacer conscientes de nuestro cuerpo físico en su totalidad, desde la punta de los dedos de los pies hasta la punta de la cabeza, y le vamos a ordenar al cuerpo físico 3 veces con voz militar. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Listo. Bien, ya tenemos entonces el defecto psicológico que vamos a trabajar y recordando las escenas en las cuales se manifestó este yo, pues vamos a reflexionar sobre qué daños le ha generado este defecto a mi cuerpo físico, ¿sí? Por ejemplo, uno se pone a observar una escena donde se haya manifestado la ira y uno se da cuenta el desgaste de energía. Cuando uno termina, por ejemplo, una discusión, como uno queda totalmente cansado. Entonces ahí uno se da cuenta cómo pues ese defecto le está robando energía a uno, ¿sí? O uno termina con un dolor de cabeza. O uno termina, por ejemplo, con un malestar en el área del estómago, ¿sí? O uno, por ejemplo, termina con unas palpitaciones, ¿no? Porque hasta se le sube la presión a uno, hasta un preinfarto le puede dar a uno. O uno ya sabe que por uno, por ejemplo, estar en esos estados de ira, pues eso le genera a uno unas úlceras o le genera a uno gastritis, ¿sí? Entonces eso, uno reflexiona, pues observa, ¿no? En esas escenas cómo se ha generado pues ese daño físico. Y lo mismo con otros defectos. Uno, por ejemplo, ve el yo de la fornicación. Si uno observa las escenas donde uno ha fornicado, pues uno se va a dar cuenta cómo uno queda cansado, explotado, ¿no? Luego de que expulsa la energía. E incluso a medida que uno vaya desarrollando más la autoobservación, uno puede darse cuenta cómo los órganos internos sufren terriblemente cuando uno está expulsando esa energía, ¿sí? Cómo se le debilita, pues a uno la mente, cómo le queda a uno debilitado lo que es el cuerpo, cómo uno va dañando pues todos sus nervios, sus órganos internos, cómo incluso se va dañando pues lo que viene siendo el aparato. ¿Mm? Hay veces que pues uno por falta de autoobservación pudiera no
darse cuenta o no relacionar determinado karma o determinada dolencia con la acción de un defecto psicológico. Entonces ahí pues uno le pregunta al padre, ¿no? Le pide al padre que le muestre. Si uno va a trabajar la masturbación, uno le dice, bueno, padre, muéstrame a través de un astral cómo este defecto ha dañado mi cuerpo físico. Entonces ahí el padre le muestra a uno y uno se da cuenta que la masturbación incluso pues hasta la locura lleva a uno, ¿sí? Así como muchas otras consecuencias negativas que nos dejan, ¿sí? Pero eso, vamos a reflexionar sobre qué daños le ha generado ese defecto físico, perdón, a mi cuerpo físico. También pues vamos a reflexionar cómo pues cuando hablamos del cuerpo físico, hablamos de la correcta condensación de energía y está relacionado con lo que es el nacimiento espiritual o la transmutación sexual. ¿Cómo este defecto me ha impedido hacer el trabajo del nacimiento espiritual o la transmutación sexual? Ese mismo defecto de la ira, del cual pues les daba el ejemplo anteriormente, si se trata de la ira con la pareja, si uno observa, pues uno ve que eso genera desarmonía, genera desamor. Y eso entonces impide que luego pues uno vaya a hacer una práctica de suprasexo, que se basa en lo que es el amor, ¿sí? O si uno ve pues la fornicación, pues de lleno, ¿no? Si uno va y fornica en la práctica, pues obviamente nos está dando ahí una correcta práctica de nacimiento espiritual o de transmutación sexual. Y así, ¿bien? Vamos a dar 5 minutitos para que nosotros reflexionemos sobre este aspecto. Recordemos que incluso podemos utilizar pues una libreta donde podemos ir anotando, ¿no? Esos detallitos que pues vamos observando. Importante que luego de que observemos esos detalles, los enjuiciamos y comprendemos, ¿no? Que es parte de un yo, pues, madre mía, elimíname este defecto. Madre mía, elimíname pues este detallito, ¿no? Que voy encontrando. Vamos a dar 5 minutitos para que completemos este punto. ¿Qué daños le ha generado este defecto a mi cuerpo físico y cómo este defecto me ha impedido hacer el trabajo del nacimiento espiritual o transmutación sexual?
Listo. Vamos a pasar al próximo punto donde trabajaremos pues el segundo tipo de relación, que es la relación con nuestro mundo exterior, ¿sí? Entonces, recordando las escenas en que se manifestó este yo, vamos a examinar cómo ese defecto me ha generado conflictos o malas relaciones con los demás. ¿Mm? La ira. A ver, ¿cuántos conflictos no nos genera a nosotros la ira? Cada vez que alguien pues hace o dice algo que a nosotros no nos gusta, pues entonces ahí surge la ira. Entonces ahí vienen todas esas manifestaciones, nos caen mal las demás personas, queremos ofender a las demás personas, incluso podemos pasar a lo físico con las demás personas, y no tan solo personas, hasta animales, ¿no? Porque, no sé, un animalito nos ensucia la casa, ¿no? Y ahí resulta la ira y venimos nosotros entonces a quererle pegar pues al animalito. Y así pues el defecto que nosotros pues estemos trabajando. Si hablamos, por ejemplo, de la fornicación, pues la fornicación genera mucha desarmonía con la pareja, claro está. Porque como nos estamos allí desmagnetizando, pues entonces pues el amor también se va perdiendo, ¿no? Llega un punto pues donde lo que se manifiesta es el hastío y se va a manifestar pues esa ira que nos lleva a tratar pues mal a la pareja, ¿no? Y con esa desarmonía, esa falta de amor, pues obviamente no se va a poder crear pues absolutamente nada. Podemos ver cómo la ira pues nos aleja de las demás personas, genera esos conflictos en los que pues no tan solo a nosotros nos caen mal esas otras personas y por eso los tratamos de esa manera, sino también las otras personas pues siquiera se quieren acercar a nosotros, porque pues nos convertimos en unos ogros. Entonces, eso pues vamos nosotros a reflexionarlo. También cómo este defecto me ha hecho perder toda mi energía o mi riqueza interior, llevándome a la pobreza, soledad o demás problemas sociales. Porque bueno, como es adentro, es afuera. Así como nosotros perdemos nuestra energía, se la entregamos al defecto cada vez que éste se manifiesta, pues también exteriormente, pues la pérdida de esa riqueza, el derroche de esa riqueza, el despilfarre de esa riqueza, pues también se va a manifestar, ¿no? Trayéndonos como consecuencias pues esas situaciones sociales poco placenteras, gratificantes o favorables, ¿no? Como el caso de la pobreza, tener problemas en el trabajo. Si seguimos con el mismo ejemplo de la ira, si nosotros somos unos ogros, tratamos mal, por ejemplo, a nuestros compañeros de trabajo, generamos un mal ambiente laboral, pues lo más probable es que nos terminen despidiendo. Ahí pues hasta nos agarramos con el jefe, y bueno, ahí nos echan, ¿no? Y así en cada trabajo que nosotros vamos. Y eso pues obviamente nos afecta en la relación con los demás y pues también en la economía. No paramos en ningún trabajo y así sucesivamente. ¿Sí? Si hablamos de yoes lujuriosos, como por ejemplo la fornicación, bueno, vemos cómo, pues al fin y al cabo, pues eso, el estar nosotros constantemente expulsando nuestra energía, que era el ejemplo que les daba, pues genera esa desarmonía con la pareja, ¿sí? Eh, nosotros, por ejemplo, los solteros que estamos buscando en estos momentos pareja, si no resolvemos, si no eliminamos esos defectos psicológicos, pues no llegamos a ese estado que se requiere, no alcanzamos esa castidad que se requiere para pues ser merecedores de tener una pareja, ¿sí? Vemos a los demás como objetos sexuales para nosotros complacer a esos yoes fornicarios y obviamente pues eso nos genera malas relaciones con los demás, que generemos karmas en los cuales pues nos toca estar en soledad y no tener pareja. O como por esa misma fornicación, pues obviamente decide uno pues estar en la promiscuidad y ahí no puede tener pues una relación estable. ¿Sí? Eso es lo que vamos nosotros a estar observando, cómo este defecto, cualquiera que sea, pues afecta esas relaciones con los demás y pues también nos acarrea o nos trae las diferentes circunstancias que se están dando en nuestras vidas, ¿no? Esas circunstancias negativas. Y eso lo vamos a hacer pues observando esas escenas donde se haya manifestado este defecto psicológico. Vamos a dar 5 minutitos más para que completemos este punto.
Listo. Ahora vamos a pasar al último punto donde pues vamos a estar reflexionando sobre la relación con sí mismo, ¿no? Hablando de esa relación con nuestro ser, con nuestra parte pues interior. Entonces recordando pues esas escenas donde se manifestó ese defecto psicológico, sobre el cual pues estamos haciendo el expediente, pues vamos a reflexionar cómo este defecto me quita el tiempo, el ánimo para trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Y de qué manera pues este defecto me impide tener buenos resultados en las prácticas y conectarme con mi ser, desarrollar pues esa relación con mi ser. Teníamos pues el ejemplo de la ira, ¿m? La ira contra el ser, que viene siendo pues esa soberbia. Muchas veces, que bueno, ayer se estaba haciendo un estudio, Fabricio hacía un estudio con respecto a este defecto. Muchas veces nosotros le pedimos algo a nuestro ser, creemos que somos merecedores de tales ocurridos, movido por yoes, por defectos psicológicos, pues uno se molesta porque no le dan a uno lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno entiende pues que merece. Y cuando uno se molesta, pues ¿qué uno hace? Entonces, pues ahí comienza a desobedecer al ser, ahí comienza a faltar a lo que vienen siendo pues sus compromisos, ¿no? A despotricar ahí en contra de lo que viene siendo el ser y obviamente eso genera que nos alejemos muchísimo más de nuestro ser, ¿sí? Entonces ahí pues vemos el efecto negativo de ese defecto psicológico. Vemos cómo nos quita pues también el ánimo. Ya pues uno siente una desilusión, uno siente pues una decepción. ¿Para qué entonces yo trabajar? ¿Para qué me esfuerzo? Si al fin y al cabo no consigo lo que quiero o no me dan lo que yo creo que merezco, ¿no? Y ahí vemos cómo esa ira entonces está, ese defecto está dañando la relación con nuestro ser. Y a más nos alejamos del ser, pues menos resultados vamos a ver en torno pues a las prácticas, ¿sí? Porque pues uno avanza cuando uno se está dejando guiar por el ser, que viene siendo pues esa luz, ¿no? Que nos va pues alumbrando allí para guiarnos por el camino. Pero si uno se molesta, si uno se pone de soberbio, si uno está de desobediente, pues entonces ahí las cosas pues no progresan, ¿no? Las cosas no se dan. A ver, si hablamos de un defecto lujurioso, teníamos el otro ejemplo que era el de la fornicación, pues obviamente, igual, estamos desobedeciendo, estamos sacando la energía sexual de nuestro cuerpo, que es con la cual nosotros nos vamos a crear internamente, vamos a crear esos cuerpos que son vehículos de manifestación de nuestro ser, ¿sí? Y estamos creando entonces más ego y estamos alimentando esa cola del cundartiguador que nos lleva pues a formarnos como demonios, como tremendos magos negros. Entonces ahí más nos alejamos de nuestro ser. ¿Mm? Entonces vamos a reflexionar sobre pues estas dos preguntas, ¿no? Cómo este defecto me quita el tiempo y el ánimo para trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia y de qué manera este defecto me impide tener buenos resultados en las prácticas y conectarme con mi ser. Vamos a dar 5 minutitos para reflexionar sobre pues este último tipo de relación que viene siendo al fin y al cabo pues la más importante.
Bueno, con pues este punto ya realizado, entonces culminamos con esta práctica del día de hoy. Claro, pues que el veredicto, ¿no? Luego de que uno hace pues esta meditación reflexiva, de que uno arma pues ese expediente, es sin duda eliminar ese defecto psicológico de nuestra psicología, ¿sí? Aunque pues a veces tiene uno unos yoes masoquistas, ¿no? Que buscan incluso justificar a esos yoes, pero recordemos que cuando llevamos un defecto a meditación reflexiva, pues hay que juzgarlo despiadadamente y no admitir ninguna justificación ni ninguna evasiva, ¿sí? Y bueno, solamente pues allí consigue uno, luego de que uno observa, comprende, ¿no? El daño que genera ese defecto psicológico en todos los niveles, pues se genera esa fuerza para que nosotros podamos pues entonces eliminar esos defectos psicológicos. Bien, vamos a ver si los compañeros tienen alguna pregunta con respecto pues a esta práctica del día de hoy. Vamos a ver por acá. Por aquí nos saluda Víctor Alejo Guerra. Nos deja sus saluditos. Ya lo habíamos saludado, creo. Biagli Barrera nos saluda desde Venezuela. Por aquí también nos deja su saludito Héctor. Bienvenido, Héctor. Un gusto tenerlo por acá. También nos saluda a los jóvenes dioses. Orlando Barrios, también desde Venezuela. Alejandra López. Ruth Gómez también nos deja sus saluditos desde Venezuela. Vamos a ver por aquí si tenemos alguna otra preguntita. Pero por aquí Talía nos da las gracias por la práctica. Gracias a ti, Talía, y a cada uno de los compañeros que pues nos acompañó el día de hoy. Francis Argueta nos deja pues saluditos para él también. Y bueno, creo que con eso pues finalizamos esta práctica del día de hoy. Gracias a todos, vuelvo y reitero por habernos acompañado. Y pues la recomendación en verdad, ¿no? Es que nos animemos a hacer esta práctica con todos los defectos psicológicos que querramos trabajar, ¿no? Por eso les decía en un principio, en lo particular es la primera práctica o la primera meditación que yo le aplico a un defecto psicológico, ¿no? Para ver, ¿no? Cómo me daña y ahí pues se genera ese impulso, ese deseo, esa motivación, mejor, digámosle así, para pues erradicar ese defecto que me está generando tanto sufrimiento. Por aquí Gabriela nos dice, ojalá Jessie, porque la ira me tenía contracturada de cuando en cuando. Bueno, pues sí, claro que sí. Entonces, pues eso es lo bueno de esta práctica, que ahí pues uno puede ver la realidad del yo, cómo el yo domina a uno, como estamos haciendo una meditación reflexiva, ¿no? Algo referente a la conciencia, pues los defectos entran en acción y nos generan pues cosas negativas en el cuerpo, sensaciones negativas que pueden ser esas vibraciones, pueden ser piquiñas, pueden ser incluso pues hasta calambres, incomodidades, y eso para que no podamos hacer la práctica, ¿sí? Pero otras veces, cuando uno está en meditación, por ejemplo, reflexiva, haciendo una práctica para la conciencia, pues, y logra uno una perfecta concentración, está pues allí comunicado uno con esas partes superiores, pues la vibración que se genera es positiva y es algo pues muy bonito, ¿no? Cuando uno recibe la comprensión, cuando se está manifestando lo que es la intuición. Entonces ahí cabe uno pues observar para darse cuenta pues a qué corresponde esa vibración, si a algo positivo o a algo negativo del yo.
Por aquí Gabriela nos dice muchas gracias, muy linda la práctica. Bueno, gracias a ti Gabriela por habernos acompañado. Juan Carlos nos dice, Jessy, una vez más gracias por la práctica de hoy. Sentí que por fin avancé viendo los detalles de algunos defectos psicológicos. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ti Juan Carlos por estar aquí y pues también por compartirnos pues esa experiencia y qué bueno que pues la práctica te haya servido. Milanta nos dice, Jessy, ¿en cuáles de los tres aspectos es más importante eliminar esos defectos psicológicos? Pues en todos, ¿sí? Bueno, mire, en general, ¿no? En general, cada una de esas relaciones las vamos a arreglar trabajando con los tres factores para la revolución de la conciencia. Lo que sí, que cada una de esas relaciones, pues digámosle que está como que más ligada, ¿no? A un factor en específico. Pero en general, para arreglar cualquier tipo de relación, tenemos que trabajar con los tres factores para la revolución de la conciencia. Porque, por ejemplo, hablamos de la relación con el cuerpo físico, ¿sí? Y vemos que la relación con el cuerpo físico pues está más relacionada con lo que viene siendo el factor del nacimiento espiritual, porque el cuerpo físico es un condensador de energía, porque pues a través del sabio uso de esa energía podemos regenerar el cuerpo físico y crear los demás cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Y que por el mal uso que le damos a esa energía, que le expulsamos, pues allí estamos expulsando nuestra vitalidad. ¿Sí? Y estamos pues generando karmas, como por ejemplo el karma duro. Eso es el factor del nacimiento, pero cada vez que nosotros dejamos que un defecto psicológico se manifieste, se nos genera un karma que se traduce a una enfermedad. Y también, pues como los yoes mal utilizan nuestra energía, pues hay una mala condensación de la energía. Entonces ahí vemos la necesidad de implementar el segundo factor para la revolución de la conciencia, que es la muerte psicológica. ¿Sí? Pero también esos karmas que nosotros tenemos, para trascenderlos, para librarnos de ellos, tenemos que pagar con dharma o sacrificio por la humanidad. Entonces, al fin y al cabo, aunque pues hay un factor en específico relacionado con ese tipo de relación, lo que nos lleva a optimizar la relación, por ejemplo, con el cuerpo físico y las demás relaciones, pues es el trabajo con los tres factores para la revolución de la conciencia. Si, por ejemplo, hablamos de el segundo tipo de relación, que es la relación con el exterior, con los demás, con lo que está pues fuera, ¿no? De aquí hacia afuera. Igual, tenemos el factor de la muerte psicológica, porque es lo que nos permite eliminar esos yoes egoístas, esos yoes que nos llevan a pensar solamente en nosotros mismos, de sacar un beneficio de absolutamente todo, esos yoes que nos llevan pues a dañar a los demás, ¿sí? Con nuestras malas acciones. Tenemos el factor del sacrificio por la humanidad, que es lo que nos permite pues entregar este conocimiento de forma desinteresada a los demás, ¿sí? Que pues es una muestra de amor, porque de esa manera los demás se pueden liberar también de todo su sufrimiento. ¿Mm? Y tenemos el factor del nacimiento espiritual, que nos permite esas esencias que nosotros liberamos con la muerte, pues irlas fundiendo, ¿no? A través de esa práctica del suprasexo, para que no vuelvan a ser atrapadas por los defectos psicológicos. Entonces ahí vemos los tres factores en acción para arreglar esa relación con el exterior. Y si hablamos de la relación con sí mismos, con nuestro ser, con esa parte de Dios dentro de nosotros, igual. Nacimiento espiritual para crear esos cuerpos que son los vehículos de manifestación de nuestro ser en esas diferentes dimensiones, ¿sí? Con ello pues también no vamos a estar creando más ego, sino pues alimentando nuestra conciencia y pues fundiendo esas esencias que vamos liberando con la muerte psicológica. Tenemos el factor de la muerte, que pues es lo que nos permite actuar conscientemente, actuar de acuerdo a los preceptos de nuestro ser y no hacer lo que el yo quiere. Lo que el yo quiere es contrario a lo que nuestro ser quiere, ¿no? Cuando hacemos lo que el yo quiere, estamos desobedeciendo a nuestro ser y nos estamos entonces allí pues alejando. Y el sacrificio por la humanidad, que pues nos genera los méritos para avanzar en este trabajo interior, nos permite trascender pues los karmas que tenemos, nos permite desarrollar pues ese amor, que es esa ley que se maneja pues en el absoluto, que es hacia donde nosotros queremos ir. Definitiva,
Para nosotros arreglar estos tres tipos de relaciones, tenemos que emplear pues lo que son los tres factores para la revolución de la conciencia. Bien, entonces, a ver. Y bueno, con respecto a de implementar la muerte psicológica, pues la muerte es la base de este trabajo. Si no morimos, pues no vamos a avanzar. Y fíjense que la muerte, pues es el factor que más se relaciona con el tercer tipo de relación. Y decíamos que este tercer tipo de relación, pues es la más importante, ¿no? Que es la relación con nuestro propio ser. Entonces, si no estamos muriendo, no vamos a avanzar con el nacimiento espiritual, ni tampoco vamos a avanzar con el sacrificio por la humanidad. Bien, por aquí Gabriela nos dice, hoy atendí a varias personas con el cuello y espalda con contractura. Les compartí un poco de conocimiento, se fueron pensando. Compartiremos el enlace para que escuchen las conferencias. Bueno, a todas esas contracturas en el cuello, en el cuerpo, la espalda, pues madre mía, mátame este yo. Sí, porque son detalles de ese defecto, pues, de los defectos psicológicos que se están manifestando allí, ¿no? Puede ser la ira, puede ser el nerviosismo, puede ser pues hasta la impaciencia, estados de cansancio, estados de apatía, y bueno, esos vienen siendo detallitos que se somatizan en el cuerpo de la mala condensación de la energía. Y ya una vez, pues uno observa, descubre, se da cuenta que son detalles, ¿no? De ese ego, de ese defecto, pues uno pide muerte y uno se da cuenta cómo esa sensación desaparece, cómo el músculo se relaja, ¿no? Cómo desaparecen pues todas esas sensaciones negativas y desagradables que pues se experimentan bajo la influencia o la manifestación de esos yoes. Y bueno, pues ahí también se estaba cumpliendo con ese tercer factor, que es entregar ese conocimiento a los demás de forma desinteresada, ¿no? Que también nos ayuda a trascender pues esos karmas, esas dolencias causadas por esos yoes. Por aquí Marisol nos dice, saludos, interesante información, gracias. Bueno, gracias a ti Marisol por habernos acompañado. Y bueno, compañeros, veo que no tenemos más preguntitas por acá o comentarios. Muchas gracias, vuelvo y reitero, por habernos acompañado. Ah, por aquí Tina nos dice algo más. Nos dice, yo hace una semana me duele el cuello muchísimo. Bueno, Tina, pues hay que observar para descubrir la causa de ese dolor. Porque ese dolor podría deberse, por ejemplo, ¿no? A cuestiones físicas. Digamos que nos acostamos y allí tomamos una mala posición y nos levantamos entonces con ese dolor de cuello porque hubo una lesión causada por algo físico. Pero hay personas que, por ejemplo, le puede doler el cuello por un defecto de la preocupación. ¿Sí? Le duele como aquí, como los hombros y con ello también el cuello, el estrés, esa tensión, esa presión que uno siente, también pues puede generar dolor de cuello, ¿no? Entonces ahí pues está actuando un defecto psicológico. Entonces pues hay que observar, ¿sí? Y también hay que observar pues qué nos genera ese dolor de cuello, ¿no? Eliminando esos detallitos que surgen, también podemos pues trascender y eliminar eso que se nos está manifestando. ¿Sí? Porque le duele a uno el cuello, que incluso puede haberse generado por algo físico o un karmita, ¿no? Que le han soltado a uno. Y eso le genera a uno pues como que una incomodidad, como que un desespero, una impaciencia. También se le manifiesta allí a uno la ira, ¿no? Y eso hace que pues esa situación se empeore. Entonces, pues, eliminar esos detalles que se manifiestan en ese momento, pues también ayuda a uno pues a solucionar, ¿no? Esa situación. Y también esa es una forma de uno saber pues la razón del karma que le está a uno aconteciendo, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, determinada enfermedad y ver lo que se le manifiesta a uno, el defecto que se está manifestando allí, pues también es una forma de saber, ¿no? De dónde vino pues ese karma. Bueno, compañeros, entonces ahora sí, no veo que tengamos más comentarios, que pasen feliz resto de la noche y mañana nos vamos a estar viendo en pues la conferencia de fase B. Vamos a estar hablando de las 4 clases de Hannes Musen, ¿no? Ya pues allí vamos a estar descubriendo a qué nos referimos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.